Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Renovación, donde Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo nuestra guía y la palabra de Dios nuestra norma de fe y conducta. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días, Dios les bendiga. Espero que hayan podido orar un momento con su familia y nosotros ahora vamos a iniciar este tiempo de alabanza y adoración a Dios. Para ello quiero leerles el Salmo 92:1 que dice: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave, con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Amén. Vamos a alabar el nombre de Dios con esta alabanza. Jesús, encuentro paz, Él es la luz, es mi cantar, eterna piedra angular, mi roca firme al caminar, tan grande amor, profunda paz, temores ya no existen más, mi ayudador, y todo es Él, en su amor yo viviré, solo en Jesús, gloria de Dios, de humanidad Él se vistió, cual don de amor y salvación, negado por los que Él amó, mas fue en la cruz donde Él murió, que el alto precio
ofreció el pago, cada pecado allí quedó, y por su muerte vivo yo. Velo de muerte lo envolvió, luz que la noche ocultó, pero qué grande día llegó, cuando a la tumba él venció. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Deseo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Queremos decirles que les amamos en Cristo y anhelamos verles pronto. Todos los que hacen posible esta transmisión, les mandamos un cordial saludo, y de parte también de mi familia reciban un fuerte abrazo. Bueno, pues hoy vamos a retomar el tema de la adoración a Dios o del gozo de adorar a Dios. Recuerde que por adorar a Dios debemos entender varias cosas. Primero, que es una relación con Dios de amor y amistad, y se fomenta mediante la oración, la alabanza, la gratitud, la asistencia a los cultos, el servirle a Dios, el obedecerle a Dios. Todas esas cosas, hermanos, debemos entender cuando hablamos de la adoración a Dios. Y como vimos al principio, debemos gozarnos con todo lo que somos en todo lo que Dios es y hace. Bien, recuerde también que nuestro fin principal y más grande es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Bien, en el primer pasaje estudiamos Isaías 12, del 1 al 6. Recordará que decíamos que una persona, cuando ha tenido la experiencia de la salvación, ha tenido la experiencia de haber sido perdonado y ha nacido de nuevo espiritualmente, esa persona tiene en su corazón el deseo de adorar a Dios con todo su corazón. En el segundo mensaje hablamos de que adorar a Dios no es cuestión de un solo día, tampoco es cuestión de una vez a la semana, o una vez al mes, o 3 veces al año. No, la adoración es un estilo de vida, es una práctica constante. Para ello, recordará que tomamos como ejemplo al rey Josafat. Su historia, como vimos, está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 32. Y dijimos que este rey es un ejemplo de lo que es practicar la adoración. Ahora, ¿por qué? Pues porque Josafat adoró a Dios en todo tiempo. Cuando todas las cosas iban bien, Josafat adoró a Dios. Cuando todas las cosas iban mal, Josafat adoró a Dios. Y cuando el mal pasó, igual Josafat siguió adorando a Dios. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la vida de oración de Josafat? Pues que Dios se agradó de él en todo, y como consecuencia Dios le ayudó en todo. Recordará que Dios le dijo a Josafat: en este caso ustedes no tienen por qué pelear, simplemente quédense quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar. Y dijimos también que en este tiempo de pandemia en el cual estamos viviendo, igual debemos tener quietud espiritual, pero seguir trabajando en nuestra adoración a Dios hasta que Él dé la solución a todo este tipo de problemas. Bueno, pues hoy en la serie de El gozo de adorar a Dios, quiero hablarles de nuestra necesidad de adorar a Dios, nuestra necesidad de profundizar en nuestra adoración a Dios. Para este fin, vamos a leer
Isaías capítulo 6, versos del 1 al 8. Si ustedes tienen su Biblia, vamos a leerlo, y si no, seguramente está apareciendo en la pantalla. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, de la cual disfrutamos, la cual es nuestra guía. Te pedimos, Padre, que al meditar en este pasaje, tu Santo Espíritu nos guíe y tú seas con nosotros durante toda esta meditación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como puede darse cuenta, nuestro texto inicia con la frase: en el año que murió el rey Usías. Muchos comentaristas bíblicos coinciden que estos versículos narran el llamado de parte de Dios para el joven Isaías. Algunos piensan que tenía unos 16, máximo 17 años. Pero lo interesante es esto. Dicen que la frase "en el año que murió el rey Usías" no marca un hecho cronológico en el llamado de Isaías. Más bien dicen que este es un evento traumático para el joven Isaías. La muerte del rey Usías dicen que causó un trauma al joven Isaías, principalmente por la forma en que murió. Ahora, déjeme le platico un poco cómo es que este rey murió. Primero, este rey fue un rey de Jerusalén y su biografía dice que él comenzó a reinar a los 16 años y reinó durante 52 largos años, casi como el PRI. Durante casi todo su reinado, la Biblia dice que hizo lo correcto delante de Dios. Sin embargo, en los últimos años de su reinado, cuando aumentó su poder, cuando aumentó su fama, dice la palabra de Dios que Usías se volvió arrogante y su arrogancia lo llevó a la desgracia, pues la Biblia dice que se rebeló contra el Señor. Ahora, ¿cómo se rebeló? Bueno, en la antigua dispensación, Dios tenía 3 tipos de siervos. Primero, el rey. En segundo lugar, los sacerdotes que se ocupaban de la adoración en el templo. Y los profetas
que eran personas que Dios usaba para comunicar su palabra al pueblo de Dios. Y cada quien tenía su función y ninguno podía usurpar la función de otros. Sin embargo, la Biblia dice que cuando Usías aumentó su poder, aumentó su fama, se volvió arrogante y en su arrogancia usurpó la función sacerdotal y quiso quemar incienso a la entrada del lugar santísimo del templo de Jerusalén. Y a pesar de que 80 sacerdotes se le opusieron y le dijeron que no lo hiciera porque ese no era su papel, pues él lo hizo. Él intentó hacerlo y Dios en ese instante le llenó de lepra. Y no sé con exactitud cuánto tiempo estuvo con este mal, pero la Biblia dice que murió de leproso y murió en una casa aislado de toda su familia. Esta historia usted lo puede leer en el segundo libro de Crónicas 26, 16 al 21. Ahora, los comentaristas bíblicos dicen que este evento causó en Isaías un trauma, una desilusión. ¿Por qué? Porque hasta este momento de la historia, Usías era un rey como un tipo de modelo a seguir. Pero, ¿qué hizo este joven Isaías al sentir tal desilusión de ver que uno de los grandes reyes cayó en desobediencia a Dios? Bueno, pues lo que él hizo fue que buscó a Dios en oración y él fue al templo de Jerusalén a orar a nuestro Dios. Y en ese encuentro, en ese tiempo que él llevó la desilusión de su corazón a la presencia de Dios en oración, tuvo una visión más amplia, tuvo un encuentro con el Señor. Y durante ese encuentro sucedieron dos cosas. En primer lugar, él tuvo una visión más amplia, más profunda de lo que es Dios. Y en segundo lugar, también ante la majestad de Dios, Isaías tuvo un concepto más profundo de quién era él como hombre delante de Dios. Y posteriormente, la misma palabra de Dios dice que él hizo un compromiso profundo con el Señor. Y ese compromiso marcó su vida para siempre. Y yo considero, amados, que si nosotros vamos a amar más a Dios, si vamos a profundizar en nuestra oración, alguna de estas cosas que le sucedieron a Isaías, debemos nosotros ponerlas en práctica. Así que vamos a analizar los versículos de Isaías capítulo 6, del 1 al 8, y vamos a ver paso a paso qué cosas necesitamos para profundizar más en nuestra adoración a Dios. Bueno, y vamos a hacerlo bajo la siguiente pregunta. ¿Qué necesito para profundizar más en mi adoración a Dios? Bueno, lo primero que yo necesito para profundizar más en mi adoración a Dios es tener una perspectiva bíblica de quién es Dios. Eso necesitamos. Necesitamos ver a Dios desde una perspectiva bíblica. ¿Por qué digo esto? Bueno, Isaías 6
versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, frase que ya vimos, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, o su vestimenta llenaba el templo. Ahora, cuando Isaías habla de su experiencia con Dios, él dice: vi yo al Señor. No fue algo que él se imaginó, no fue algo que él soñó. Más bien dice, lo vi, o sea, vi yo al Señor. Ahora, la palabra Señor que se utiliza aquí para referirse a Dios viene del término hebreo Adonai. Y Adonai significa mi gran Señor, significa amo, significa soberano. Y el hecho de que esté sentado en un trono alto y sublime significa que el Señor es la autoridad suprema, la autoridad absoluta. Su trono entonces está por encima de todos los tronos. Ahora, ¿cuál es la enseñanza entonces aquí? La enseñanza para nosotros es que si vamos a profundizar en la adoración a Dios, tenemos que empezar por ver a Dios como el Señor. Tenemos que empezar a ver a Dios como el amo, como la autoridad suprema y absoluta, porque este es el concepto bíblico de Dios. Creo que una de las tragedias más lamentables de muchos cristianos de hoy en día es que no conocen al Dios de la Biblia. Tienen un Dios conforme a su imaginación. Algunos ven un tipo de mozo cósmico en Dios, ¿no? Donde se le pide algo y Él lo tiene que hacer. Otros lo ven como si Dios fuese igual a ellos. Como bien le dijo Martín Lutero en una de sus cartas a Erasmo de Róterdam, le dijo: vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Ahora, es cierto que Dios es una persona en el sentido de que Él posee intelecto, sentimientos, voluntad, que son aspectos que definen una persona. Pero Dios no es igual a nosotros, ni nosotros somos igual a Dios. Hay una infinita diferencia. Dios, por ejemplo, es el eterno, nosotros no. Él es el todopoderoso, nosotros no. Nosotros somos humanos, como la palabra de Dios nos define, como barro en manos del alfarero. Ahora, es cierto que tenemos el privilegio de llamarle Padre, es cierto que tenemos el privilegio de llamarle amigos, pero Dios sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros somos sus gobernados. Así que si vamos a profundizar en nuestra adoración a Dios, empecemos por ver a Dios como el Señor, como el amo, como nuestra autoridad suprema y absoluta, porque ese es el concepto bíblico de Dios. Bien, ahora, en segundo lugar, para profundizar más en mi adoración a Dios, yo necesito tener un conocimiento más profundo de quién es Dios, una visión más amplia de quién es Dios. Es bueno saber que Dios es el Señor, pero necesitamos avanzar más, necesitamos una visión más amplia. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues estudiando la Biblia, escuchando a otros que saben más de la palabra de Dios. Y va a decir, bueno, ¿y usted de dónde saca eso? Bueno, pues el mismo verso nos dice que Isaías aprendió
que Dios es 3 veces santo porque lo escuchó de los serafines, pero también no solamente escuchó, sino también él experimentó la santidad de Dios. Cuando él se vio frente a Dios y dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Vamos a leerlo entonces. Es Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3. Bien, dice la palabra de Dios. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, ¿qué significa que Dios es santo, santo, santo? Bueno, pues vamos a ver la opinión de otros hombres de Dios que nos dicen qué significa que Dios es santo, santo, santo. Bueno, en primer lugar, dicen estos hombres que significa primeramente que Dios es infinitamente diferente a todo lo creado. Una palabra que se utiliza para describir en parte la santidad de Dios es la palabra trascendente. Y esta palabra significa ir más allá, levantarse por encima de. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Dios es santo, básicamente dice que no hay punto de comparación entre Dios y su creación. Ser santo entonces es ser otro. Ser santo es ser diferente de una forma especial. Y la Biblia confirma esta opinión porque mire lo que dice Job capítulo 25, versos 5 y 6 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios es más glorioso que la luna, brilla con más intensidad que las estrellas. Comparadas con Él, las personas son gusanos. Nosotros los mortales somos simples lombrices. Entonces Dios es diferente al hombre. Luego, decimos, bueno, entonces si el hombre no es tan santo como Dios, bueno, entonces los cielos quizá pueden ser más santos que Dios. Y la verdad es que no. Job capítulo 15, verso 15 dice, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Bueno, y entonces, ¿y qué dirá? Bueno, entonces, ¿qué dirá de los ángeles, no? ¿Qué de los serafines? ¿Qué de la infinidad del ejército celestial? ¿No? ¿Ellos acaso no son santos? Bueno, pues sí son santos, pero como Dios no. Dios en esencia es santo. Su naturaleza es ser santo. No así los ángeles. Los ángeles son criaturas creadas y la santidad la han recibido de Dios. Pero a Dios, la santidad de Dios es intrínseca, es de dentro. Él no ha recibido la santidad de nadie. Como dijimos, la santidad es su naturaleza, es su esencia de ser. Y entonces, en este punto, nosotros tenemos que concluir como el profeta Samuel, que inspirado por el Espíritu Santo dijo, no hay santo como el Señor. Ahora, en segundo lugar, ¿qué significa que Dios es santo? Bueno, significa que Dios es pureza absoluta. Dios es llamado santo, 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 y lo es porque en Él se halla la suma de todas las excelencias morales. Él es
pureza absoluta. Ahora, el significado de la palabra santo es kadosh y en hebreo significa separado. Ahora, ¿separado de qué? Pues separado de todo lo profano y pecaminoso, separado de toda inmundicia. En Dios no hay ni una pizca de maldad, como dice el libro de Primera de Juan 1:5, dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, ¿qué significa que Dios es santo, santo? Una tercera cosa que significa es que la santidad de Dios es la infinita belleza y excelencia de su naturaleza. Eso lo dice Jonathan Edwards. Ahora, la santidad de Dios, luego sigue diciendo, es el resplandor de todos los atributos de la divinidad, porque es como si penetrara en los atributos y les diera brillo en esplendor. Por ello leemos en los Salmos de la hermosura del Señor, la cual no es otra cosa que la hermosura de la santidad de Dios. Entonces, el punto es este, amados hermanos. Si vamos a profundizar en nuestra adoración a Dios, no debemos quedarnos únicamente con la revelación inicial de que Él es el Señor o el soberano. Debemos avanzar más y más, como en este caso se nos ha dicho por el profeta Isaías, que Dios es santo, santo, santo. Y nosotros entonces necesitamos un conocimiento más profundo de Dios, necesitamos una visión más amplia de Dios. Y como dijimos al principio, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues necesito estudiar, necesito profundizar en las Sagradas Escrituras. También necesito escuchar a otros hombres de Dios que han tenido la revelación también, o la iluminación más bien, del Espíritu Santo. Ahora, en tercer lugar, ¿qué necesito para profundizar más y más en mi adoración a Dios? Bueno, en tercer lugar, yo necesito valorar más lo que Dios hace por mí. Bueno, ¿y de dónde saco eso? Bueno, por un momento quiero invitarle a que fije su atención en la segunda parte de la letra del Canto de los Ángeles y escuchemos lo que ellos dicen. Isaías 6, 3 y 4 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Esa parte ya la vimos. Pero la segunda parte dice, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa, dice, se llenó de humo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que toda la tierra está llena de su gloria? Bueno, en primer lugar significa que la creación de Dios anuncia su majestuosidad, anuncia el eterno poder, anuncia la bondad de Dios, anuncia la providencia diaria de Dios a nuestro favor. Pero nosotros en nuestro diario vivir, en el trajín de todos los días, casi nunca paramos para que en un momento podamos decir, gracias, Señor. Gracias por el sol, Señor. Gracias por la lluvia. Gracias por el viento. Pero aún más, gracias por tu provisión diaria que tienes para con nosotros. Entonces, si vamos a profundizar en la adoración a Dios, tenemos que empezar a reconocer esta gloriosa verdad, que toda la tierra está llena de su gloria. Y mire la última parte de este canto
de este canto de los ángeles, y dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Los cimientos del templo son cosas inanimadas, pero mire cómo ellos reaccionan, o cómo reacciona ante la presencia de un Dios santo. Así que nosotros, amados hermanos, debemos profundizar en Dios y darle gracias por todo. Bien, entonces vamos a hacer un resumen para terminar. Entonces, necesito, para profundizar más en mi adoración con Dios, ver a Dios desde la perspectiva bíblica. Verlo como Señor, como soberano y como la autoridad suprema de mi vida. Número 2, necesito profundizar más y más en el conocimiento de nuestro Dios. Y número 3, necesito valorar más y más lo que Dios hace por mí. Ahora, ¿qué sucede cuando profundizamos de esta manera en la adoración a Dios? Bueno, número 1, empiezo a tener un concepto correcto de Dios. Ese va a ser el resultado cuando comencemos a hacer esto. Número 2, empiezo a manifestar más respeto, más temor reverente hacia la persona de Dios. Porque mire, Isaías 6:2 dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los serafines son seres creados por Dios para estar en la misma presencia de Dios. Pero note cómo ellos con 2 alas cubren su rostro y con otras 2 alas cubren sus pies. ¿Por qué? Porque tienen respeto, porque tienen temor y reverencia ante el único Dios verdadero. Y cuando nosotros profundizamos en la palabra de Dios, ese temor reverente, ese aprecio por nuestro Dios va a venir a nuestra vida. En tercer lugar, ¿qué va a suceder cuando empecemos a adorar a Dios de esta manera? Pues en tercer lugar, empiezo a tener un concepto correcto de mí mismo. Isaías 9, del 5 al 7 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Cuando más te acerques a Dios, más vas a poder darte cuenta de tu naturaleza, y vas a valorar más el sacrificio que Jesucristo hizo por ti para santificarte, para justificarte, para adoptarte como su hijo, para que vivas una eternidad con Dios. De otra manera, sería imposible. Y por último, también empiezo a comprometerme más con Dios. Fíjese cómo es esto. Después de que Isaías es perdonado y le es quitada su culpa, dice que él, en el verso 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cuando profundizamos en nuestra adoración con Dios, de verdad que tú vas a poder hacer un compromiso más profundo con Dios, como lo hizo Isaías. Porque cuando vas a estar en ese tiempo de adoración,
en ese tiempo de intimidad con Dios, vas a escuchar su voz y vas a escuchar lo que Él tiene para ti en ese día. Y es mi anhelo y mi oración que puedas decir: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Amén. ¿Oramos? ¿Le parece bien si hacemos una oración? Bueno, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque en esta mañana, Señor, nos exhortas a profundizar más en la oración. Tú dices, Padre, que debemos empezar a verte como el Señor, como el soberano, como la autoridad absoluta de nuestras vidas. Pero no debemos quedarnos ahí, debemos profundizar más y más en el conocimiento de tu persona, Padre eterno. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos revele no solo el atributo de la santidad, también sabemos que eres eterno, que eres soberano, que eres sublime, que eres Padre celestial, más grande que todo lo que podamos imaginar. Señor, te pedimos pues, Padre, que nosotros tengamos esa disposición del corazón de conocerte más y más. Y también, Padre, ayúdanos a valorar más lo que cada día haces por nosotros y que nuestro corazón se desborde en gratitud y en adoración hacia ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón
grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bien, hermanos, pues estamos llegando a la parte final de nuestro culto. Le quiero agradecer porque nos ha acompañado y quiero en esta tarde tomar un versículo que se encuentra en Números 6, 23 al 27. Y quiero que también usted ahí en su casa, después de que terminemos, bendiga a su familia. La palabra de Dios dice: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Y mire la promesa: así ellos, cuando pronuncien mi nombre sobre los israelitas o sobre la Iglesia Cristiana Renovación, yo los bendeciré. Dios los bendiga, amada iglesia, y bendita seas. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Sigamos siendo iglesia en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube e Instagram. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.